Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Más Bien. En este episodio voy a estar compartiendo con María Luisa de Francesco, que ya le doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Es un gusto recibirte y que nos cuentes un poco, bueno, tu experiencia como escritora y también, bueno, como persona. Capaz empezamos contándole a la audiencia cómo te presentarías a alguien que no te conoce. Bueno, mi nombre es María Luisa de Francesco. Yo nací en Apóstoles, Misiones, Argentina, hace exactamente 70 años. Estoy orgullosa de ello. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Hace más o menos 40 y tantos años que vivo en Uruguay. Me casé con un uruguayo, me vine acá, me quedé, me radiqué en Uruguay. Así que tengo las dos ciudadanías. En Uruguay seguí mi carrera, que la había comenzado en la Argentina, pero me dediqué yo he empezado literatura y filosofía en Argentina, que por motivos políticos fue cerrada la universidad. Cuando me vine a Uruguay después me enganché mucho con la literatura infantil, hice la carrera de especialización en literatura infantil y juvenil y me seguí enganchando con eso durante muchos años. Hice varios posgrados en Córdoba, en la Universidad de Filosofía y Letras. He sido una gran lectora gracias a mi padre, gracias a mi hermana, gracias a mi madre. En mi casa eran todos muy lectores, había una biblioteca muy amplia, pero no solo de libros, de diarios, de revistas, de todo lo que había para leer. Y yo creo que los lectores terminamos en algún punto siendo escritores. Creo que esa es una cuestión ineludible, ¿no? En algún momento me pidieron que representara a Uruguay en un congreso de literatura infantil y juvenil, y yo sentí que tenía que estudiar más y empecé a estudiar más sobre literatura infantil y juvenil y empecé a escribirle a mis hijos, que en ese tiempo eran pequeños, hoy son gente adulta. Pero esos escritos quedaron en papelitos e incluso hay algunos cuentos que andan por las escuelas de Salto circulando, que a mí me da mucha gracia porque quedaron en forma oral, ¿no? Se fueron transmitiendo en forma oral, que es una forma de literatura también. Y cuando nacieron mis nietos, ahí sentí la imperiosa necesidad de dejarlo escrito. Y bueno, y comencé a escribir y no he parado en estos últimos 15 años. Yo hace más o menos 30 y algo que publiqué mi primer libro, que fue un trabajo que hice para la Universidad de Humanidades y que me pidieron que lo publicara. Pero después, cuando nacieron mis nietos, ahora tengo nietos grandes, eran unos 15, 16 años que más o menos cada año publico. He tenido mucha suerte, he tenido buenos editores. En Colombia, la editorial Tiempo de Leer tiene todo mi reconocimiento, a pesar de un país, de ir desde un país muy pequeño como Uruguay. Yo voy siempre representando a Uruguay a la Feria del Libro, hace 11 años que voy. Tengo 11 libros publicados en Colombia. Acá en Uruguay yo sola tengo 6 libros, pero tengo 6 más en coautoría con otros poetas y escritores. Y bueno, y tengo en Argentina en coautoría 2 libros, y que presento mañana en el consulado argentino es el primer libro que escribo sola en Argentina. O sea, Y que habla mucho de vos. sí, porque este libro no tiene nada que ver con la fantasía. A mí me gusta mucho el género fantástico. Cuando hablo con niños me gusta mucho la risa, me gusta que se diviertan con los cuentos, y me gusta mucho la fantasía. Pero este libro fue un viaje en el tiempo y en el espacio. Yo, como te decía, nací bien al norte de la Argentina, se ubica en la provincia de Misiones, muy cerca de donde vivió Quiroga. Fíjate tú, me vengo a vivir acá a 4 cuadras de la casa de Quiroga. ¿Casualidades o causalidades? Vaya uno a saber. Los escritores tenemos esas energías, tal vez. Y sabés que me voy a Cinco Saltos, porque mi padre toma un trabajo muy bueno. Cinco Saltos, ¿cómo te explico? Voy a la casa de mi abuela en Concordia, aquí enfrente, ya eran 800 kilómetros desde Apóstoles, y de ahí a Cinco Saltos 1500 kilómetros más. O Y sea, algunos saltos a salto. y después, sí, después de este Cinco Saltos me vine a vivir a Salto. Pero pasamos 2 años y medio ahí. Yo recordaba, y no sé por qué, después, mi familia murieron todos muy jóvenes. Por eso estoy tan contenta de celebrar mis 70 años, porque todos murieron muy Celebrando la jóvenes. longevidad. Sí, en la cuarta edad, dijera mi editora allá en Colombia. Ya no es tercera, María Luisa es cuarta.
Pero bueno, como te decía, murieron tan jóvenes y a mí me quedó una imagen de ese pequeño pueblo donde yo viví los años más felices de mi infancia, donde yo viví con mi familia la etapa más feliz. ¿Cómo iba a saber yo que una vez que me volviera de Cinco Saltos se iba a desencadenar una brutal enfermedad en el corazón de mi padre y en mi hermano? Era casi imposible saberlo. Claro. O sea que la familia después hubo un antes y un después, pero hubo un durante. Y en ese durante, yo tenía 6 años, 5, 6, 7 años, casi 8, descubrí muchas cosas por primera vez. O sea, descubrí lo que era tener una maestra maravillosa por primera vez. Me había ido muy mal con mi primer maestra a los 5 años, era una especie de monstruo, yo tengo muy mal recuerdo. Y cuando me llevaron a la escuela nuevamente yo odié, porque odié, y tuve que reconciliarme con el gremio docente y me enamoré de esa maestra. Y fíjate vos, fue la primera vez que actué en un escenario. ¿Y de qué me toca hacer? De hada madrina. Mira. ¿Qué tendrá que ver eso con que muchos años después yo haya elegido la literatura infantil como mi carrera profesional? No sé. Y la casa era una casa en una chacra de 200 hectáreas. Imagínate lo que son 200 hectáreas de manzana, de pera, de nueces, de cereza. Era un esplendor. Pero era muy distinto al paisaje que yo tenía. Porque aquello es otro paisaje. Está en la precordillera, cerca de la precordillera. Es un paisaje árido con muchísimo frío. Mi papá trabajaba mucho, pero mi papá no se ausentaba de mi casa. O sea, yo almorzaba y cenaba con mi papá, que para otros niños en esa época a lo mejor era muy corriente, pero para mí no, porque mi papá trabajaba en muchas regiones de la Argentina. Era una casa en una chacra, sí, una casa bellísima de 2 pisos, donde tuve por primera vez mi primera biblioteca. Me regalaron libros y me armaron una habitación para que yo tuviera mi primera biblioteca. Entonces fueron la primera vez que subí a un escenario, la primera vez que escribí mis propias palabras, que yo ya sabía leer por intuición, creo. ¿Y qué eran las primeras lecturas que te acordás que hacías? Las primeras lecturas eran todas las de Constancio Vigil, porque me regalaron la colección completa del señor Constancio Vigil. Y que otra causalidad o casualidad, los premios más importantes que gané se llaman La Hormiguita Viajera, que es un libro de él. Un libro de él, me los entregaron en la Argentina 2 veces, lo gané el premio. Qué lindo que me menciones ese libro en este momento, gracias. Un libro de él, que era uno de mis favoritos, porque es una hormiguita que se pasa viajando y a mí me gusta viajar. Sí. Pero además porque fue un premio que me entregaron 2 veces en la Argentina y que me enorgullece tenerlos, digo. Y bueno, y el viaje fue así, ¿sabes? De pronto un día mi marido dijo, bueno, hay que volver. Digo, pero es una locura, son tantos kilómetros. Y bueno, me dijo, no, es seguro, vamos a encontrar todo. Claro, habían pasado más de 60 años, yo pensé que no iba a encontrar nada. ¿Te cuento una anécdota? Sí. Yo cuando me fui le dije a mi marido, mirá que van todos mis muertos conmigo. En un son de chiste. Me dijo, sí, bueno, pero que vayan atrás porque acá adelante no entra más nadie. Y cuando no podíamos encontrar la chacra porque buscábamos por todos lados, imagínate que yo me acordaba poco de los caminos, claro, y está todo muy cambiado. De pronto él frena la camioneta y me dice, ¿no será esa casa que está ahí? Yo no quería mirar, pero en el momento en que puse los pies en la tierra me di cuenta que ese era el lugar. La casa estaba refaccionada, obviamente. Y sentí que ya había estado en ese lugar y que si era el lugar, obviamente lo reconocí. Yo estaba protestando y diciéndole en ese momento a mi marido, fíjate que traigo todos los muertos acá atrás y ninguno me ayuda, tengo que hacer todo sola. Bueno, fue muy cómica esa parte, sí, sí, agradable. Pero en realidad después, cuando volví, encontré la escuela, me ayudaron a encontrar la escuela, el club donde mis padres habían ganado un concurso de tango bailando y donde me llevaban a todos los bailes de carnaval y yo me aburría mucho. Y estaba diferente. Mi hermana tenía 10 años mayor que yo, se bailaba todo, pero yo me aburría mucho en los bailes de carnaval. Reconocí el club. Sí, está diferente el club, porque en esa pista de baile tan grande que había hicieron una cancha de básquetbol, pero reconocí el lugar, la parte externa del club está bastante parecida.
reconocí la avenida principal, donde yo acompañaba a mi hermana porque no la dejaban tener novio. Entonces me llevaba a mí como guía. Cuando tenía un novio, yo la acompañaba. Todas las memorias resurgieron ahí. Y la memoria del cuerpo, ¿no? Porque sí, la memoria del cuerpo y lo que se siente, ¿no? Claro. Entonces cuando volví fue imposible no escribir. Fue imposible, era como una necesidad de contar, porque me empecé a acordar mi primera biblioteca, cómo era la habitación. Además tuve como ángeles así, ¿no? Viste que te dicen que los ángeles en realidad no son... no lo ves. No los ves y están al lado tuyo. Bueno, hubo una persona en la municipalidad de Cinco Saltos que fue como un ángel, que yo le dije que iba a ser la madrina de este libro. La hada madrina. Se me acercó y me dijo, ¿qué estás necesitando? ¿Te puedo ayudar? Bueno, esa persona me ayudó muchísimo. Y cuando encontramos la chacra que se llamaba La Esmeralda, yo le decía a mi marido, si hay otra casa allá, más chiquita, es esta. Encontré una persona que cuando le conté esta historia, como te la estoy contando vos, empezó a llorar. Y me dijo, vos sos la guardiana de la historia de tu familia y yo también de la mía. ¿Cuándo te fuiste de acá? Y le dije, a fines del 61. Me dijo, mi papá compró esa chacra en el 62. Mirá. Digo, ¿pero se llamaba La Esmeralda? Me dice, ¿sabes qué? Lo voy a llamar porque él está muy anciano, vive en Neuquén ahora. Lo voy a llamar, porque la chacra ahora se llama La Inmaculada. Entonces lo llamó y le preguntó, papá, cuando vos compraste la chacra, ¿cómo se llamaba? Digo, La Esmeralda. Entonces ahí cerramos todos incluso me hicieron una entrevista, vino a la televisión, porque yo me senté en el lugar donde había dormido durante esos 3 años con mi hermana, y fue todo muy movilizador. Cuando regresé a Salto también me di cuenta, mirá vos, me voy a morir en una ciudad que tiene también Salto como nombre. Tuve la necesidad de escribir esto y era una necesidad imperiosa, escribía todos los días. Después sí, la evolución hasta que llegó a ser un libro me llevó a corregir, sacar algunas cosas, agregar otras. Más sacar que agregar. Editora, reescritora. Sí, y después buscar la editorial que se interesara, ¿no? Y bueno, encontré esta gente de La Plata, que se llama Vuelta a Casa, la editorial. Justo. Que también sí, Vuelta a Casa. Todo, viste que todo es por está algo. Relacionado. Bueno, esta editorial, gente muy bien, que también me ofrecieron tener por primera vez mi libro en internet. Así que la gente que no lo pueda comprar lo puede conseguir mucho más barato en internet, a pesar de que el libro tiene un costo bastante bajo. Claro. Y bueno, y si me preguntas, ¿es un libro para niños? Y no sé, es la mirada de una niña de 6, 7, 8 años que mira la vida por primera vez. Está escrito en forma sencilla, pero no tiene ilustración. ¿Sabes por qué? Porque los libros para niños son ilustrados, porque yo quería poner fotos y tenía fotos, pero no se pudieron, están muy antiguas las fotos, no se pudieron, salvo las 2 que están en la tapa, las otras no, el papel de tipo para hacer imprenta no. Sí, capaz no de alguna pudo. forma. Y no quise que lo ilustraran, sí. no quise hacer caricatura de mis seres queridos que están muertos, me pareció una falta de respeto. Entonces, un libro que habla mucho sobre tu infancia y vos, volviendo para atrás, lo que escribís para las infancias. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿De qué hablaban tus historias? ¿Y qué diferencia encontrabas como con este último libro que es también bien personal? Lo que pasa es que generalmente en mis historias yo juego mucho con la fantasía, ¿no? Claro. El disparate, lo desopilante, lo que no puede ser. Por ejemplo, un gato que se enamora de una lechuga y tienen un gato lechuga de hijito. Una niña a la que le regalamos como un perrofante, que es un perrito que cuando lo dejan solo y abandonado se transforma en elefante, cosas así. Aunque también he contado cosas de misiones, como que me gustaba mucho jugar con las arañas, que era un cuento que me contaba mi madre, que a mí me gustaba jugar con las arañas bananeras. Pero este libro es como visceral, ¿no? Este libro es mi mirada de adulta, habiendo recorrido más de 35 años trabajando con niños, desde la literatura infantil y juvenil, cómo viví esa experiencia, que en realidad yo de lo único que me acordaba era de la inmensa casa que teníamos, de la ida a la escuela. Me acordaba algunas cosas, y por qué al estar en el lugar empezaron a surgir estas memorias, ¿no? Dice Gabriel García Márquez, la vida no es la que vivimos, sino la que recordamos para contar. Claro. Ahí está. Esa etapa de mi vida es la que yo recordé para contar.
Ahí va. Y para el que quiera leerlo. Sí, sí. ¿Y qué soñaba esa niña? Y bueno, los sueños eran sueños como de quedarme ahí, ¿no? Yo lloré mucho cuando me vine de Cinco Saltos de vuelta, porque me parecía maravilloso el paisaje. Ver la nieve en las mañanas me gustaba mucho. Me gustaba tener tanto árbol verde. Mi padre me había enseñado que había una columna de pinos alrededor de la casa, que esos pinos custodiaban la casa, porque cuando en el sur hay mucho viento, en el sur de Argentina, entonces sopla y suenan los pinos, ¿no? Entonces a mí me asustaba mucho. Entonces mi madre me decía, no tengas miedo porque son los pinos que están custodiando la casa para que el viento no la lastime. Y después alrededor de cada hectárea ellos plantan álamos para proteger también de los vientos. Bien, ese paisaje de álamos, ese paisaje frutal, ese paisaje maravilloso del invierno, no lo quería dejar. ¿Qué soñaba? Yo soñaba con vivir en el sur de la Argentina, cosa que no se pudo dar. ¿Y qué soñás ahora? Bueno, mira, ahora no sé, los sueños míos son poder seguir con buena salud, siempre positiva y a favor de los jóvenes y de los niños, poder seguir entregando historias. El día de mi cumpleaños mi hija me escribió y me dijo, te vas achicando y cada vez te surgen más historias y eso me gusta. Creo que son palabras acertadas y mi hija me conoce, por eso las escribió. Así que mi sueño es seguir haciendo esto, ¿no? Escribiendo. Y que bien reconocido es, recientemente recibiste un premio en Colombia. Sí, hace poquitos días. En realidad es el segundo también en Colombia por mi aporte a la literatura infantil y juvenil. Yo he tenido mucha suerte en Colombia, tengo que agradecer mucho, es un país que a mí me ha recibido de una forma maravillosa, me ha permitido crecer mucho en lo personal y en lo profesional. Así que sí, también he sido premiada en Bolivia, 2 veces, en Santa Cruz de la Sierra y en Cochabamba. He recibido muchos premios, pero no creo estar hecha de premios, yo creo estar hecha de historias. Y bueno, ¿sabes qué es lo que me premia realmente? ¿Vos querés saber qué es lo que me premia? Ningún jurado me puede premiar, ninguna estatuilla. Cuando yo cuento mis cuentos, narro mis cuentos y los niños quedan así. Sí. Y se hace ese mágico silencio que decís, les gustó. Y surge el aplauso espontáneo, nadie se los pide. Claro. O surge el silencio también, porque a veces estás narrando y al final del cuento quedan estáticos. Bueno, eso no hay ningún premio, no hay ningún premio ni ningún jurado que me lo pueda pagar. Totalmente. Porque yo lo hago para ellos. O adultos. O adultos. Y bueno, estamos en el mes del libro, digamos, en el marco del Día Nacional del Libro, que es una gran oportunidad no solamente para leer, escuchar relatos, sino también para conectarte con la gente, difundir. Claro, para difundir la lectura y que no se haga solo en mayo, ¿no? Que se acuerden solo el 26 de mayo de ir a las bibliotecas. Mañana presento el libro en el Consulado Argentino, por una invitación de la cónsul, porque el libro transcurre todo en Argentina. A las 10:30 de la mañana va a haber chicos, alumnos de la escuela 112, va a haber, creo que vienen unos niños de Concordia si el tiempo lo permite, de la Escuela República Oriental del Uruguay de allá, hacen como un cruce de actividades. Y el lunes en la biblioteca de la Junta Departamental de Montevideo, a las 16 horas voy a estar dictando un taller sobre la importancia de escribir sobre uno mismo. A eso te iba a preguntar. Voy a dictar un taller. ¿Qué recomendaciones? Y voy a comentame más de ese taller. Si es a distancia, yo me sumo. Sí, te puedo pasar el link para que Perfecto. te inscribas y para que invites a la gente a inscribirse, porque se va a transmitir por Zoom el taller. Genial. Y después del taller presentamos el libro. Y bueno, en el taller la idea es hablar de... ¿Tiene importancia escribir sobre uno mismo? Yo digo que tiene mucha importancia y que la mayoría de las personas tenemos algo para contar de nuestras vidas. Un recuerdo no necesariamente tiene que ser un año de vida, ni 5 años, ni 20 años. Puede ser el recuerdo de un día especial. Ahí va. Puede ser un día muy feliz o muy infeliz. Porque la literatura tiene también un poder que nosotros le llamamos literoterapia, que puede hacerte a través de la escritura
contar cosas que nunca las contaste en forma oral. No tenés por qué publicarlas, tenés que contarlas para vos. Tenés que animarte a contarlas. Y si un día te animas a contarlas en público, lo haces, y si no, no es obligación. Pero hay una importancia radicada en eso de contar cosas de nuestra vida. En realidad nosotros los seres humanos siempre estamos contando cosas de nosotros. Pero esto es iniciarte en escribirlas, ¿no? El hecho de llevarla a la grafía, ya sea tipeándolas en una computadora o en un celular o con letra. Claro. Porque eso hace una conexión cerebral que tiene mucho que ver con recordar. Cuando vos tipeás el recuerdo y lo vas leyendo, no es lo mismo que hablarlo solamente. Y es muy importante. Y la conexión con una misma. En el episodio anterior hablaba del arte de escuchar, este libro de Julia Cameron, que habla mucho sobre el desbloqueo creativo y artístico. Y una de las herramientas básicas que ella nombra es de las páginas matutinas, que en mi caso, por ejemplo, a veces me cuesta la matutina porque me levanto y ya tengo que llegar a la escuela y todo, a veces la hago de tarde. Pero en este ejercicio de como bajar a papel de alguna forma lo que va surgiendo, y muchas veces, en este caso en particular de esta herramienta de las páginas matutinas, es escribir, como fluir con el puño y letra, ir a la velocidad del puño y letra, que no es la misma de tipear más rápido en la computadora, pero como ejercicio de conexión con una misma, de conexión con lo que pensamos en ese momento. Y cuanto más alejada estamos de la vorágine del día a día, lo que tengo que hacer, vamos encontrando ahí como puntas y nos respondemos a la pregunta de qué hacemos al respecto, ¿no? Como que ella dice que es como una especie de meditación, pero una meditación que nos lleva a la acción. Así sea que eso quede plasmado en la hoja y nos quede para después, o sea, esto puede nacer una historia o esto puede nacer un relato y creo que es importante o esto dejar es una registro. reflexión simplemente. Claro, o es una simple reflexión, pero como la importancia de dejarnos registros, ¿no? De Fíjate lo que decimos, memoria. simple reflexión, porque todas las reflexiones son importantes. Exacto. No hay ninguna simple para el que la escribe. Y para no solamente para cada uno, sino también para quienes nos preceden y para quienes nos antecedieron, ¿no? Como Exactamente. Hay lo que te dijo ese señor allá, ¿no? Que sos la guardiana. Sí, hay mucho generacional ahí, ¿no? Yo sentía, viste, como la necesidad, al fallecer muy joven, todos mis miembros familiares directos, de que ese retorno, ese viaje de retorno con el que yo soñé durante años, después que murió mi hermana, tenía algo de conexión con ellos. ¿Por qué? Porque para mí supuso una etapa muy feliz de mi vida, pero además el entorno era feliz. No puedo haberme engañado tanto, yo vi felices a mis padres, a mi hermano, a mi hermana, fuimos felices. Y recuerdo que al retorno todo fue poco a poco desmembrenándose en tristezas diferentes. Entonces, esa etapa, que fue feliz, yo me la planteé muchas veces, ¿cómo escribo esto? Porque generalmente las historias de niños son historias de niños pobres, tipo Oliverio Twist, por poner uno de Dickens, que es muy famoso, Mi planta naranja Lima, el diario de Ana Frank, son muy tristes, ¿no? Y son tristes en general, son muy tristes. Y bueno, eso te decía, ¿viste? Qué importancia esa conexión que uno tiene con su pasado inmediato, ¿no? Y con sus, y no tan inmediatos, pero está bueno eso, porque es el reconocimiento también. Uno nunca termina de agradecer, o no debería de terminar de agradecer, las cosas que tuvieron que vivir nuestros antepasados para que estemos hoy acá, ¿no? Mi papá trabajó mucho para estar allá. En el libro yo me di cuenta, al escribir el libro, me di cuenta de la cantidad de horas que mi padre trabajaba. Mi padre no tuvo acceso a una educación secundaria, terciaria como tuve yo. Y llegó un momento que administró una finca de más de 200 hectáreas con 200 personas. Entonces se pagaba un contador para que lo ayudara de su propio sueldo, que era muy grande el sueldo. Está bien, pero una superexplotación. No existe más en ninguna empresa una persona que haga todo. Mi padre hacía todo. Desde la cosecha de la fruta en la planta, llevarla a los galpones, clasificarla, ponerla en los cajones, llevarla a Bahía Blanca, exportarla al extranjero. Más toda la liquidación de sueldos y todos los números. Ahí yo me di cuenta, qué
qué bárbaro, ¿no? Papá trabajaba muchísimo, mamá trabajaba muchísimo, porque para que papá pudiera hacer todo eso, mi madre también se tenía que ocupar de muchísimas cosas. Claro. O sea, todo ese sacrificio que hicieron para que tuviéramos esos años felices con mis hermanos, y también mis abuelos y bisabuelos, y empezás a recordar en esa Claro. memoria todo lo que tuvieron que hacer ellos para que hoy nosotros estemos con toda esta tecnología acá haciendo esto. No es poca Totalmente, cosa. sin duda, ni que hablar. Bueno, en mi caso, mi padre era relator de fútbol y carnicero y nada que ver esos trabajos, pero la comunicación era una Y de las bueno, mi cosas. padre Y compraba así, fruta, te claro, digo, para los mercados, ¿no? sí, sí. Nada que ver con esto de la literatura, ¿entendés? Sí, pero se vincula en el relato de estas historias, que te agradezco un montón que nos compartas, es un honor No, por favor, compartir, gracias a ti. escucharte y bueno, que esperemos que pueda seguir sucediendo esto, seguir escuchando tus relatos, tus historias y bueno, algo que nos quieras dejar al final como saludo para la audiencia. Bueno, yo tengo que agradecerte mucho estas formas que tienen los jóvenes de comunicarse hoy. A mí siempre me parecieron fascinantes. Eh, es importante escribir. No hay que ser un gran escritor para escribir sobre uno mismo. No crean que los escritores somos seres encumbrados, que vivimos en una burbuja o en un cuadro, como me dijo una vez un niño, ay, qué suerte que no estás muerta. Obviamente todos los autores que le habían presentado eran muertos, Sí. ni tener una estatua para escribir algún día algo sobre uno, un buen recuerdo o un mal recuerdo, porque para eso también sirve la literatura. No sirve solamente para pintar grandes paisajes y grandes novelas. También sirve para escribir aquello que me dolió mucho y que no me lo puedo olvidar. Lo puedo contar a los demás o escribírmelo para mí. Es una forma de catarsis, por eso le llamamos literoterapia. O contar algo muy lindo que no me quiero olvidar y se lo quiero contar a mis hijos, a mis nietos. Y está bueno escribir sobre uno. No se necesita ser un gran escritor para eso. Los invito en esta reflexión sobre este mes del libro a que se animen a escribir algo o a recordar y pensar, ¿y por qué no lo escribo? Si aquel día o aquel mes fue el mejor de mi vida o el peor de mi vida, o fue donde encontré algo que yo no estaba buscando, en fin. Anímense, escriben un ratito, un día, 2 días, los días que puedan. Muchas gracias. Gracias por llegar hasta acá. Si te gustó, espero tu comentario. ¿Qué frase te quedó? ¿Qué pregunta? ¿Qué respuesta? ¿Qué sugerencia tenés para hacerme? Seguinos en Instagram como másbien.uy. Mi nombre es Meli Godoy Barcos y es un gusto haber compartido este momento con vos.